María Corina Machado escribió en X: "Mi profundo respeto al valiente pueblo de Irán que a esta hora permanece protestando en las calles. Han estado sometidos durante años por parte de un régimen autoritario, un régimen que se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela". Pero un usuario dejó expuesta a la opositora venezolana. A ver, María Corina, ahora un posteo a favor del valiente pueblo de Minneapolis contra los asesinatos de la policía de Trump. Por su parte, el periodista irlandés Chai Bowes expone: "El hijo mayor del último Shah de Irán, Reza Pahlavi, defendió en la BBC los ataques israelíes contra su propio país, tal como lo hizo María Corina Machado en Venezuela". Bueno, muy bien. Y para hablar de ese tema tenemos el gusto de tener del otro lado a Tadeo Castiglione, periodista, experto en relaciones internacionales y en análisis de conflictos. Tadeo, bienvenido al Frasco. Muchísimas gracias, estimado Mariano. Un enorme placer estar aquí con ustedes y bueno, compartir análisis siempre es bueno. Bueno, Tadeo, vamos a comenzar hablando de esto que estábamos viendo, ¿no? Por un lado vemos a María Corina Machado que apoya las manifestaciones en Irán, al hijo del Shah, Reza Pahlavi, que también, y lo que tienen en común es que tanto María Corina Machado como él celebraron de alguna manera los bombardeos o los ataques a sus propios países, ¿no? ¿Ves allí algún punto en común? Bueno, es parte de un mismo escenario, dos personas que han anhelado el poder desde siempre, dos partes que se han criado en la oligarquía, en el poder, tanto Pahlavi con su padre, en la opresión del pueblo iraní, y María Corina Machado, criada en las altas estructuras de la creme de la alcurnia de la oligarquía venezolana, y personas que fueron criadas desde niños diciéndole y apapachándolo de alguna manera, diciendo ustedes van a ser los próximos dirigentes, los próximos líderes de su país y demás, pero que son dos personas totalmente apátridas, es decir, en este término, de que no tienen un sentido de amor por su país, y esto se ve claramente reflejado en los hechos, ese análisis, ese tweet. Es totalmente claro respecto a cada uno apoyando en la opresión y estar en contra y atentar en contra de su pueblo, apoyar hechos de violencia, llamado a la intervención, llamado a la invasión, bombardeos. Bueno, es parte de también un hilo conductor que representa y demuestra cabalmente de que estas personas no únicamente tienen una gran desconexión de la realidad y una gran desconexión con su pueblo, sino que no representan en absoluto ningún interés a favor de su pueblo, sino que únicamente responden a intereses extranjeros, a personas que lo financian y que son los verdaderos titiriteros detrás de ambos personajes, que son igual de lamentables para sus pueblos estas dos personas. Todavía hemos visto, además en este mismo sentido, ¿no?, que Netanyahu, a pocas horas de brindar y de recibir el año con Trump, celebró los bombardeos y el secuestro de Maduro en Venezuela, pero además también celebra estas protestas muy violentas, ¿no?, con exponentes alborotadores y demás en Irán, que recuerda también un poco quizás a las guarimbas, ¿no? ¿Crees que está relacionado esto? Totalmente, y es aún más terrible. No únicamente celebró el secuestro del presidente Nicolás Maduro y apoya las protestas, sino que el día 29 de diciembre, antes del cierre de fin de año, Netanyahu en Mar-a-Lago, en la mansión de Donald Trump, advirtió y lanzó algo en contra de los dos países antes de que sucedan todos los hechos que son claramente comunicacionales. Dijo que Venezuela había que acabar con la revolución bolivariana por lo que representaba en apoyo al eje de la resistencia, en apoyo al pueblo de Palestina, a la opresión que sufren las personas en la franja de Gaza en medio de la campaña conocida de la entidad sionista en contra de ellos, y a la misma vez habló en contra de Irán. Y es muy interesante para que tengamos en cuenta cuando hablamos de hechos y acontecimientos internacionales que ningún hecho es desconexo con los otros. Hay muchos factores en común y vamos a verlo con esta persona, con Netanyahu, alias Netanyahu, porque el apellido Milaikovsky, vaya las coincidencias también de mal para nuestro país, para la Argentina, pero es sumamente llamativo que haya tocado y mencionado únicamente esos dos países y posteriormente hayan sucedido cosas en los dos países, lo cual también habla sobre
la estructura de poder y a quién responde de alguna u otra manera finalmente Donald Trump, que por ahí habla en el paladín de la libertad, pero parece que está mucho más atado a ciertas políticas y a ciertas predisposiciones que lo que simula con su gran boca. Ahora bien, hay una gran coincidencia, son los mismos factores de no únicamente de desestabilización en Venezuela con las guarimbas, o estos hechos de violencia en Irán, sino que parte del manual de Jim Sharp de llevar la democracia a los diferentes países, revoluciones de colores, hacer pasar un reclamo legítimo del pueblo iraní, como era estas quejas por la situación económica, que en todo momento fueron quejas que el gobierno aceptó como legítimas, que se tomaron medidas para subsanarlas, incluso con el coste político que conllevaba para el gobierno del presidente Pezeshkian, y a la misma vez se aupan de reclamos legítimos de la sociedad que sufre a través de un bloqueo, es decir, la situación de crisis económica en Venezuela, como la situación en Irán, es a raíz de un bloqueo económico y de una, vamos a decirlo, una conspiración, que no es una teoría de conspiración, porque a las pruebas nos podemos remitir, que es que Estados Unidos, que el eje occidental buscan el cambio de gobierno en estos dos países, como en otros países también que sufren las mismas dificultades. Entonces vemos que es un hilo conductor del manual de la CIA para cambio de gobierno, las revoluciones de colores, y que han sido neutralizados en Venezuela a través de la conciencia, la movilización popular y la actuación también de la Fuerza de Seguridad. Y en Irán exactamente lo mismo. Hoy vimos una gran movilización de masa popular respaldando la revolución islámica, respaldando al pueblo, y con el pueblo en las calles se neutraliza todo tipo de conspiración que se arme, pero también con la aplicación de la justicia y la justa retribución a través de las fuerzas de seguridad que tanto en Irán como en Venezuela han aplacado y neutralizado de manera efectiva todos estos hechos violentos. Y creo que conviene y que tengamos recalcar que estamos delante de hechos violentos. Las manifestaciones pacíficas no son reprimidas, lo que son reprimidos son todos los intentos que se buscan deliberados de generar caos, de generar zozobra y miedo en la sociedad para justificar, que es parte del escenario, también una intervención extranjera en los países. Tadeo, estábamos hablando, bueno, precisamente que de alguna forma está todo conectado. Ahora, haciendo una lectura geopolítica, Venezuela indudablemente tenía vínculos con China, con Rusia, del mismo modo que Irán tiene fuertes vínculos, comercios con China y con Rusia. ¿Crees que va por allí apuntar a estos dos países para debilitar al eje multilateral? Totalmente, y hay que sumarlo un punto extra. No únicamente son países que tienen una gran relación con el mundo multipolar en pleno desarrollo, con el auge del sur global y la independencia y la soberanía nacional, sino que son dos países neurálgicos en el mercado energético a escala global. Por un lado, la República Bolivariana de Venezuela, el principal reserva de petróleo y de crudo a nivel global, y por el otro lado, Irán, que también es una importante reserva que está entre las cinco más grandes del mundo. ¿Qué genera esto? Genera que Estados Unidos busca la desestabilización y quedarse con ese mercado más de Venezuela que de Irán por una cuestión, vamos a decirlo, logística y una cuestión geográfica. Los buques que salen de Venezuela hacia la refinería de Estados Unidos es cuestión de un par de días en el trayecto marítimo, mientras todos los buques que tienen que ser trasladados desde el Golfo Pérsico tardan más de 3 semanas, 4 semanas en llegar con las mismas cantidades de petróleo. Entonces, vemos que eso es neurálgico para Estados Unidos hacerse con las rutas comerciales y también cuanto mejor para Estados Unidos detener lo que sería el flujo estratégico de, vamos a decirlo, de recursos energéticos que son la punta de lanza para el desarrollo industrial de los países. ¿A qué nos referimos? Que un Estados Unidos que tiene el control total de Venezuela, habla de que un Estados Unidos que ya no va a depender de, vamos a decirlo, el petróleo que pueda ser extraído en Asia Occidental,
el principal golpe es en contra de la República Popular China y Estados Unidos puede prescindir del petróleo en Asia Occidental, por ende puede encender fuego la región sin tener ninguna consecuencia. Ahora bien, eso es lo que se mide en Washington en estos momentos, más allá de las alianzas geopolíticas, que son alianzas geopolíticas en favor y en defensa de la soberanía nacional. Y esto también hay que dejarlo en claro de que la alianza estratégica de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, con la Federación Rusa, con la República Popular China, no es que Venezuela dependa de Rusia y de China. Eso ha quedado totalmente en claro y a la misma vez se demuestra lo que verdaderamente es el sentimiento del mundo multipolar, que es el respeto irrestricto a la soberanía de los países, algo que Estados Unidos no hace y que Donald Trump ha dejado más que claro que es lo que ellos buscan, es el petróleo, pero a la misma vez imponer sus políticas de manera unilateral. Eso es en medio de este escenario geopolítico, de este escenario global, y a la misma vez Estados Unidos tiene otro gran problema, que es querer defender el petrodólar y que tras el retiro de Arabia Saudí, que dijo, bueno, ya no vamos a utilizar como esquema principal el petrodólar, lógicamente Estados Unidos busca esta especie de salvataje con la locura que ha hecho en Venezuela con el secuestro de su presidente legítimo Nicolás Maduro Moros, de la primera combatiente Siria Flores y de toda la incertidumbre y desestabilización que lanzan en contra del país con tal de quedarse con el mercado energético, atentar en contra del mercado energético del mundo multipolar y a la misma vez buscar quebrar estas alianzas que demuestran que hay un mundo posible, que tal vez no es el mejor de todos, pero que se demuestra y que se transmite a través del respeto a las soberanías nacionales y la igualdad de condiciones en la arena internacional, algo que ha quedado en claro que bajo la tutela de Naciones Unidas nada de eso está garantizado. Así es, Tadeo, también lo que hemos visto, digamos, una vez más, ¿no? Esta doble moral de Trump, ¿no? Porque mientras amenaza a Irán, habla de si van a hacer esto en las manifestaciones y demás, y le estalla realmente, bueno, un crimen que se ha viralizado en todo el mundo, ¿no? De su policía anti-inmigrantes. ¿Cómo ves esto que ha sucedido, las manifestaciones que se están dando en Estados Unidos? No, incluso esto es parte de la hipocresía total. Imaginemos que haya sido el Ayatollah Ali Khamenei que salga por Twitter a premiar a un efectivo de la Guardia Revolucionaria de Irán por haber tiroteado a una manifestante pacífica. Bueno, no sucedió eso en Irán. Hubieran puesto el grito en el cielo y hubiera sido noticia en todos los medios mainstream, la tiranía en Irán y bla, bla, bla. Sucedió en Estados Unidos. El asesinato a sangre fría por parte de los efectivos de la Policía de Migraciones, que por cierto son policías que están rompiendo el derecho constitucional, incluso interno en Estados Unidos, y una persecución desatada en contra de los migrantes, desata estas protestas legítimas en contra de un asesinato más en Estados Unidos, un Estados Unidos que es un Estados Unidos de la violencia. ¿Cuántas miles de vidas se pierden al año en Estados Unidos a través de los tiroteos y a través de la fuerza policial? Que lo cual está en el top 1. Ningún otro país supera en represión interna lo que es Estados Unidos. No únicamente con estos asesinatos, sino también con todo lo que tiene que ver con la interferencia en lo que ellos llaman seguridad nacional, que es la persecución en contra de periodistas, de opositores, de personas que mantienen un liderazgo social. Esto se encarga el FBI internamente en Estados Unidos de encapsular todos estos grupos, que lo único que tratan de manifestar es la solidaridad con sus propios compatriotas. Bueno, lógicamente demuestra en gran manera la hipocresía de lo que es Estados Unidos, que vamos a decirlo, representa de alguna u otra manera todo esto que está mal, porque verdaderamente Donald Trump se ha caracterizado a lo largo de su presidencia por ser una persona deshonesta, una persona mentirosa, una persona hipócrita y que poco le importa la vida humana, ya sea interna en su país o externa en los otros países. Únicamente él ve en todas estas circunstancias una manera de capitalizar o de obtener un mayor capital político
que justifique también todas sus locuras e irracionalidades a los cuales, bueno, lamentablemente mediáticamente ya nos tiene acostumbrados con sus discursos grandilocuentes y con todas las expresiones por fuera de la realidad de tanto para su pueblo en Estados Unidos como para el mundo en su conjunto. Tadeo, también, bueno, volviendo un poco a lo que ha hecho Trump en Venezuela, hemos visto que ahora el Departamento de Justicia dice que, bueno, que el Cártel de los Soles en realidad no era una organización narcoterrorista, algo que se estuvo repitiendo hasta el hartazgo, por lo menos en los últimos años en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué credibilidad le queda a aquellos que vienen mintiendo, aparte sistemáticamente con Irak, con Libia, con Siria, etcétera, ¿no? Bueno, y cada vez le va durando menos la mentira, porque con Irak al menos lo del arma de destrucción masiva lo pudieron patearlo durante meses y años hasta decir que, bueno, nunca hubo tales armas. Ahora, en menos de una semana, la principal causa inventada durante años, lo cual demuestra también, eh, bueno, a mí me pega de lleno porque soy periodista, pero cómo se ha prostituido y se ha vuelto incluso son mercenarios de la comunicación, no son periodistas los que trabajan para los grandes medios mainstream, los cuales no únicamente se dejan engañar, sino que también engañan a los demás a través de todas estas mentiras que se han creado a lo largo de los años. Recordemos que el de los carteles de los soles había comenzado antes con los de los narcosobrinos, la detención ilegal de los sobrinos de Siria Flores, la persecución en contra de las familias y crear todo un ecosistema que era 100% traído de una teoría conspiranoica que no tenía ningún asentamiento real y que la misma justicia de Estados Unidos termina diciendo jamás existió nada de esto. Entonces vemos cómo cae la ficha al final de tiempo y cómo la verdad siempre triunfa al final de todo, pero que eso no quita el daño que se genera en el tiempo que transcurre entre la mentira y que también demuestra ese poder de impunidad que parece tener Estados Unidos, que también parece tener la entidad sionista y otros actores del occidente colectivo en su manera de comunicar cosas que son abiertamente mentiras y después no retractarse, no decir la verdad incluso seguir con otra mentira, porque para tapar una mentira hay que lanzar otra mentira y otra bomba de humo para distraer a la población para que no se enfoque en los problemas reales. Y recordemos que esto también es un problema para Estados Unidos y que el principal engaño es para la misma población de Estados Unidos porque Donald Trump no ha solucionado ningún problema real de los norteamericanos. La desocupación, la pobreza, la inflación, todos los problemas tangibles que sufre el ciudadano estadounidense día a día no ha sido resuelto y la manera de tapar esto para seguir jugando al poder, tanto utilizado por los demócratas como por los republicanos, dos proyectos diferentes de imperio, pero imperios en sí mismos, buscan la distracción, la manipulación, el engaño de la población y de la opinión pública de Estados Unidos para de esta manera también justificar sus fechorías y sus promesas incumplidas. Es parte de la política que ha diseñado Estados Unidos, no nos sorprende, no es nuevo, pero a la misma vez creo que ahí es necesario la crítica de cada uno de nosotros hacia esos grandes medios de comunicación y también hacia cada uno de nosotros de cómo nos informamos y el deber que tenemos de ser serios en el momento y en la decisión de informarse, con quién nos vamos a informar, cómo nos vamos a informar y comprender también a qué intereses responden los grandes medios de comunicación, los cuales responden a claros intereses políticos, como también financieros, como también armamentísticos, como también vamos a decirlo, del mundo farmacéutico, los cuales es la política y la moneda común en Estados Unidos. Tadeo, bueno, agradeciéndote mucho por este espacio, te hacemos una pregunta más, aprovechando que vivís en la Patagonia, ¿no? Y estamos viendo con mucha tristeza realmente lo que está ocurriendo allí con estos incendios enormes, ¿no? En diferentes regiones, particularmente en la comarca chubutense, ¿no? Pero bueno, realmente con mucha preocupación. Y hay en algún aspecto, digamos, se podría hablar de un patrón, ¿no? Porque tanto en la Patagonia chilena como en la de Argentina,
Hubo siniestros, por ejemplo, en el 2011, en el 2017, en 2023, con ciudadanos israelíes, ¿no? Que han sido reprendidos, han incluso tenido que pagar multas por haber generado estos incendios, lo cual no quiere decir que haya una generalización, ¿no? Pero hay un patrón allí. ¿Vos cómo estás viendo este tema? Bien, creo que hay también un hilo conductor en todos estos hechos, en los cuales el principal actor aquí también es la inacción del gobierno argentino, que no únicamente permite la comercialización ahora de las tierras quemadas, sino que también permite la venta al extranjero sin ningún tipo de límite y cupo, y a la misma vez la utilización de estas tierras con otros fines que el que tenía anteriormente. A lo que nos referimos que si se encendió fuego un bosque nativo y ahora ese bosque nativo se puede vender y también se puede vender la cantidad de hectáreas que sea a un extranjero y a la misma vez se le puede dar otra finalidad que no era el originario como bosque nativo. Eso lo aprobó el gobierno de Javier Milei y tenemos este hilo conductor de que ya ha sido denunciado en reiteradas ocasiones respecto a los mochileros de origen israelí, los cuales no hacen caso a las advertencias de las fuerzas de seguridad argentinos, dígase los guardafaunas en las diferentes áreas protegidas, generan estos incendios. El más contundente, con la mayor cantidad de evidencias, lo que sucedió en las Torres de Paine en Chile, en los cuales se juzgó a un ciudadano israelí por estos fines, pero no únicamente estamos hablando de ciudadanos israelíes, sino que también estamos hablando de personas que tienen en sus espaldas haber hecho el servicio militar israelí, de hacer parte de las fuerzas de defensa israelí, de la FDI, y que han sido denunciados. Y de esto a las pruebas nos podemos remitir, tanto del lado chileno como del lado argentino, que es una conducta normal. Y también algo para reiterar que los incendios en el más del 90% que se están dando son causados intencionalmente. Entonces, únicamente hay que encajar las piezas del rompecabezas, como decimos en Argentina, o del puzzle para la audiencia que nos escucha en otros países, para comprender y tener una visión un poco más amplia del panorama global con las piezas encajadas justamente en cada uno de sus lugares. Tadeo, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en El Frasco. Muchísimas gracias a ustedes y a total disposición. El Frasco. Medios sin cura.